Buenas tardes a todos los presentes. Les vamos a pedir que sus celulares en modo avión o en silencio. Hay espacios para sentarse, para acá adelante. Hay algunos espacios ahí. Sean todos bienvenidos a esta su Universidad Cristóbal Colón, sobre todo la Facultad de Derecho. El día de hoy tenemos el honor de tener a la magistrada Ana María Ibarra Holguín y voy a partir por presentar a quienes me acompañan. Pues como verán, es una mesa de honor como pura mujer, excepto su servidor. Pero bueno, a mi lado izquierdo tenemos a la magistrada Ana María Ibarra Alguín, quien va a ser la ponente. Está la licenciada Cristina del Carmen Vera Loya, quien viene representando al Colegio de Abogados de Veracruz, es vicepresidenta. Y tenemos a la maestra Daniela del Carmen Suárez Santos, quien es secretaria proyectista en un tribunal colegiado, quien es egresada de nuestra universidad, esta Universidad Cristóbal Colón. ¿Sí? Me voy a permitir leer una semblanza muy breve de la magistrada, eh, parte de lo que ha hecho en su labor en favor de la impartición de justicia. Durante más de 10 años fue secretaria de Estudio de Cuenta de la Suprema Corte de Justicia, donde colaboró para la redacción de sentencias importantes como la de uso lúdico de la marihuana, aspectos del aborto, y también sobre responsabilidad civil en cuanto a algunas empresas tienen algunas omisiones en cuidados, ¿no? Su formación académica es bastante fuerte. Tiene estudios de posgrados en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, tanto maestría como doctorado, y lo cual la llevó a ser directora de estudios constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Eh, Publicando en más de 80 obras jurídicas y múltiples seminarios, logró hacer que este espacio, más que un lugar académico nacional, fuera un lugar de espacio académico internacional. Ganó el concurso de oposición para ser magistrada del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa en el primer circuito. Es docente académica de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el ITAM y en el CIDE. Y pues también cabe mencionar de que es aspirante a ser considerada como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia por los tres poderes de la Unión. ¿Sí? Entonces, pues magistrada, sea usted bienvenida y pues adelante en su ponencia. Quiero un lugar por allá, entonces ¿Sí le parece? Bueno, voy llegando aquí a Veracruz, pero la verdad que nos recibió muy buen clima. Eh, y bueno, primero, muchísimas gracias, muy buenas tardes por estar aquí en un día viernes, además, se les agradece, ya es hora de descansar, ¿verdad? Pero muchas gracias por la invitación a su director de la Universidad Cristóbal Colón, el doctor Marco Antonio Muñoz Guzmán. También muchas gracias por estar con nosotros, Linda Cristina del Carmen. Y gracias a Daniela, con la que he compartido parte de mi trayectoria profesional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la verdad es que, bueno, ella muy amablemente, a través de su director, nos hace la invitación de venir aquí a platicar, pues, de un tema que nos preocupa y ocupa a todos. Veo jóvenes, sé que hay integrantes del Poder Judicial Federal. Entonces, bueno, yo como académica y como magistrada creo que estamos, pues, entre amigos o entre colegas, ¿no? Donde compartimos las mismas preocupaciones y quizá, pues, también la visión, ¿no? Que queremos instaurar con
la posibilidad de continuar con nuestra vocación, que es la de juzgar, ¿no? Y juzgar, yo creo, yo quiero, con sentido social, con equidad, pero también con responsabilidad institucional. Entonces, un poco lo que les voy a hablar el día de hoy, perdón, es que yo necesito poner un cronómetro para no hablar demasiado. Eh, lo que les quiero platicar el día de hoy es, primero, ¿qué hacemos los jueces y juezas? ¿Cuál es la función, ¿no? De un juzgador, de una juzgadora? Después, pues pasaré un poco cuáles son los problemas de la justicia actuales, qué fue lo que motivó esta reforma judicial, en qué momento estamos en este proceso, pues de cambio y de renovación. Y como bien lo dice el título de la conferencia, ¿qué jueces queremos y qué jueces necesitamos, ¿no? Creo que terminaría pues dando una reflexión acerca de lo que se va a jugar el próximo 1 de junio en las elecciones que vienen. Primero, ¿qué hacemos los jueces? Bueno, aquí hay seguramente muchos expertos y expertas, pero para explicarlo a lo mejor en otros términos, cuando la Constitución nos dice que tenemos derecho a la libertad de expresión, que tenemos derecho al honor, que tenemos derecho a la libertad religiosa, nos dice todo, pero nos dice nada. Porque como está redactada nuestra Constitución, y no puede ser de otra manera, está redactada de forma muy amplia, de forma muy abierta. Entonces, son los juzgadores, sobre todo los jueces constitucionales, que eso es lo que hacemos los juzgadores federales, quienes sentencia tras sentencia le vamos dotando de contenido a estos derechos humanos que todos queremos y a los que todos aspiramos. Me voy a explicar. Tuvimos en la corte, por acá está Josué también, no me acuerdo si te tocó ese caso también conmigo, por ejemplo, un caso de una madre, unos padres de familia, quienes amparados en su fe religiosa, ellos eran testigos de Jehová, le negaban las transfusiones sanguíneas a su hija pequeña, tenía 4 años esta pequeña, que llega de emergencia a un hospital. Y ellos, pues, creen, ¿no? En la vida, una vida espiritual después de esta vida terrenal, y amparados en esa fe religiosa, impiden que los médicos de emergencia le realicen una transfusión sanguínea. A ver, ¿qué hacemos frente a este caso? Acá a los estudiantes. ¿Qué hacemos? Tenemos unos padres de familia quienes tienen derecho a profesar su religión como testigos de Jehová. Tenemos, por otro lado, a esta niña pequeña de 4 años, quien está en peligro de muerte. La Constitución no nos da una respuesta. Nos dice, vamos a proteger la libertad religiosa, nos dice, vamos a proteger el interés superior de la infancia, pero no nos dicta un curso de acción. Ni siquiera si nos vamos a a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tampoco nos ofrece una solución. Ni siquiera la Ley General de Salud, ni siquiera todas las leyes que pudiéramos imaginar. No había una respuesta. Entonces es el juez quien tiene que ponderar estos dos derechos en conflicto. La libertad religiosa frente a la vida de la niña. No es un caso sencillo. A lo mejor nos parece muy rápido decir, bueno, pues que protejamos a la niña, pero no. También frente a eso se opone algo muy relevante como es la libertad religiosa. Es el juez quien tiene que decidir en estos casos en conflicto. Entonces, la verdad es que no exagero cuando digo que los jueces hacemos derecho. La legislación, la Constitución nos ofrece un curso de acción, nos da reglas, nos da derechos, pero no puede de ninguna manera prever todas las soluciones para todos los escenarios. Es imposible. El derecho es incompleto, el derecho es vago, el derecho es contradictorio también en muchas ocasiones. Y cuando hablamos de derechos humanos, más aún, los derechos son muy amplios, no pueden ser de otra manera. Los derechos se resuelven en la práctica, cuando un derecho se enfrenta a otro.
cuando la libertad del periodista que quiere informar a la sociedad lo que está ocurriendo se opone tal vez al derecho al honor de un funcionario público. Esos casos son los conflictos entre derechos y son la materia lo que se pone frente a la mesa de un juez constitucional. En este caso, la Suprema Corte resuelve que eh, la libertad religiosa tiene como límite la vida de los infantes, que aunque los padres velan por este interés superior de los niños y niñas, no pueden oponerse o restringir esta vida. No hay siquiera una colisión, supera el valor de la vida de la niña a la libertad religiosa de los padres. Pues les voy a cambiar el ejemplo. ¿Qué pasaría si no es una niña de 4 años, sino es un infante de 17 años? Quien él viene, ella, a decirnos, yo profeso la religión de Testigos de Jehová y yo creo en una vida después de la terrenal y no quiero que me transfundas sangre. El Estado puede venir a imponerle esa voluntad. El juez, ¿qué es lo que puede decidir ahí? No son casos nada fáciles. O un adulto, ya, puede tomar esa decisión sobre morir. Bueno, estos son los casos a los que se enfrentan los juzgadores. No todos los casos son así de difíciles. Hay casos más sencillos donde la ley sí nos ofrece una respuesta más directa. Por ejemplo, ¿cuál es el IVA, ¿no? Que se le tiene que aplicar a un producto? Hay casos fáciles y casos difíciles, pero hay muchos casos difíciles. Y son precisamente los casos difíciles los que están en la mesa de los jueces constitucionales. Entonces, los jueces pues no solo aplicamos la ley, también creamos derecho. No somos autómatas, no somos robots. Si eso fuera así, pues ya la inteligencia artificial podría suplantarnos fácilmente. No somos una máquina a la que se le pueda plantear simplemente un problema y automáticamente nos va a dar una solución. No somos máquinas. Y si los jueces no somos máquinas, somos personas como todos, pues también los jueces tenemos valores, tenemos creencias, tenemos visiones, tenemos un sentido acerca de lo que queremos, acerca de la justicia a la que queremos aspirar y queremos lograr. En ese sentido, y trayéndolo un poco más, bajándolo de esos problemas difíciles, pues los jueces también resolvemos las cuestiones más sensibles de la sociedad, ¿no? Los jueces, comentaba hace un ratito, entramos ahí donde las partes no se ponen de acuerdo, donde hay un divorcio, no se ponen de acuerdo de la pensión alimenticia o con quién se quedan los niños y niñas, donde hay pues un problema de un pagaré, tenemos un problema con el banco, una disputa donde no podemos llegar a un acuerdo. Ahí entramos los jueces a tratar de mediar y resolver conforme a la ley, conforme a la Constitución, los derechos, quién tiene mejor derecho. Entonces, me parece que los jueces hacemos algo importante para la sociedad en el sentido de, pues entramos a resolver los conflictos, entramos ahí donde muchos mecanismos han fallado, entramos incluso a resolver disputas, ¿no? También entre los estados, municipios y federación, problemas más complejos entre, por ejemplo, poderes de los estados, ¿no? Ejecutivo, legislativo. Eso es lo que vamos a decidir el próximo 1 de junio, ¿no? Con esta renovación del Poder Judicial. Pero quisiera hacer una reflexión de, bueno, hemos hablado, escuchado mucho, quizás nosotros que somos pues parte del gremio jurídico, ¿no? Estudiantes, jueces, magistrados en funciones. eh, ¿Qué es lo que nos trajo a este momento de cambio, a este momento de inflexión? Anteriormente, los jueces y magistrados se elegían a través de un sistema de carrera judicial que era un sistema de exámenes de oposición. Yo soy heredera o parte de ese sistema. Soy magistrada de circuito por un examen de oposición, entrevistas, ensayos, etcétera. Ese sistema tenía virtudes. Las virtudes
pues es que trataba de filtrar, ¿no? Estos conocimientos técnicos y que le daba mucho peso a estos conocimientos técnicos. Pero también tenía defectos. En mi opinión, pues que era un sistema en el que solo podíamos participar los propios integrantes del Poder Judicial. Para ser juez tenías que haber sido secretario, para ser magistrado, haber sido juez, para ser, etcétera, ¿no? Lo que generó este sistema, pues es que fuera un sistema como endogámico, cerrado, que reiteraba las virtudes, pero pues también los vicios de los propios integrantes, y me asumo integrante del Poder Judicial, del propio Poder Judicial. Un sistema que privilegiaba los formalismos, la técnica, por ejemplo, el juicio de amparo. Ustedes, si están estudiando amparo, ya lo estudiaron, o los que lo practican, no me dejarán mentir cuando digo que el juicio de amparo es un mar de trabas procesales. ¿Cuándo? El juicio de amparo debería ser el mecanismo más ágil, más rápido para defender los derechos de las personas. Por el contrario, a pesar de que tenemos una nueva ley de amparo, que ya no es nueva, tenemos esta ley viviendo, conviviendo con jurisprudencia del pasado, que ha obstaculizado el acceso a la justicia. El amparo se ha vuelto tan técnico que es solo accesible pues para juristas muy especializados. Cuando el amparo no nace con ese propósito, el amparo es el instrumento para la tutela de los derechos humanos. Tendría que ser un instrumento ágil, accesible, claro, fácil, sencillito, rápido, para el que pudieran acceder todos y todas, para proteger sus derechos. Y se nos olvida que el juicio de amparo es un mecanismo para acceder a los derechos y vemos como si fueran las reglas el fin de la justicia. Ah, no, no, las causas de improcedencia, el sobreseimiento, los plazos, etcétera, etcétera. Y entonces privilegiamos la técnica frente a la justicia. Esto es lo que permeó nuestro sistema. Los exámenes reiteraban o exigían ese tipo de conocimiento. Entonces, se fueron reiterando, pues, estas exigencias formalistas que nos fueron alejando a la ciudadanía. Nos fuimos encumbrando como jueces, magistrados, en nuestras grandes oficinas, viendo, revisando los expedientes, las reglas procesales, pero no viendo las personas, no escuchando a las personas. Esto nos fue alejando cada vez y cada vez más de la sociedad, de la gente. Esta reforma puede y no va a ser la solución a los problemas de justicia, a todos los problemas de justicia de este país. Pero esta reforma responde a esa crítica de acercar el derecho a la ciudadanía. Fallamos. Le fallamos a la gente por encumbrarnos, por volvernos este poder elitista y alejado. Pretende de forma muy rápida corregir esa brecha de desconfianza con la ciudadanía a través de un escrutinio público, como serán pues, las elecciones populares, que sea la gente quien elija a sus jueces y juezas de este país. Por supuesto que la reforma plantea enormes retos, por supuesto que hay muchos riesgos. Pero precisamente por eso es, yo creo que muy importante, director, pues ejercicios como este, en el que platiquemos, conversemos de lo que está en juego en las próximas elecciones del 1 de junio. Yo digo, nada más y nada menos que la justicia. Se juega la justicia a este país el próximo 1 de junio. ¿Y en qué vamos en este proceso, en esta reforma? Bueno, ya hemos dicho, el 1 de junio vamos a elegir a los nuevos jueces, jueces, magistrados, magistrades, magistradas, ministros y ministras de la Corte. ¿Pero qué vamos en este proceso? Ya mencionaba, anteriormente los jueces federales éramos jueces de carrera a través de este sistema, ¿no? De escalafón en el que íbamos avanzando en la carrera judicial. Ahora, bueno, lo que ocurrió es que se le dio oportunidad a los tres poderes del Estado a que seleccionaran a sus candidatos, ¿no? Sus candidatos que conforme a los criterios de evaluación de cada comité fueran idóneos, cubrieran los requisitos que cada comité determinara
para postularse e ir como candidatos a elecciones populares. Por desgracia, como ya saben, el Poder Judicial le cerró la puerta a los suyos y decidió, y bueno, hasta ahora seguimos en un enfrentamiento entre el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral respecto de si son válidas o no las candidaturas de los postulantes, que fueron los propios, yo fui al Poder Judicial también, es mi casa, a eh, pues que me revisaran los pares, que revisara el comité del Poder Judicial si tengo las características profesionales, técnicas y éticas para postularme al cargo de ministra. Y así lo hicieron muchos compañeros y compañeras, secretarios que aspiraban a crecer para convertirse en jueces, eh, jueces y magistrados quienes querían también ir por su casa, ser apoyados para poder continuar con su vocación, continuar con nuestra vocación. Esto es lo que hacemos, esto es lo que somos juzgadores. Pero la Corte, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, decide no continuar con este proceso. No obstante, pues ya estaban ahí normas constitucionales muy claras respecto a que no proceden suspensiones en tratándose de reformas constitucionales. No obstante, el Tribunal Electoral determinó que debía, que no podía pararse la elección del 1 de junio. Y estamos en esa disputa con el Poder Judicial. Pero los comités del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo continuaron también el proceso y se instauró esto que yo llamo un modelo híbrido. ¿Por qué híbrido? Mucho se dijo, no, bueno, en esta reforma cualquiera puede participar. Bueno, cualquiera, pero no cualquiera es un candidato idóneo. La verdad es que estos procesos de selección, hubo mucha respuesta respecto a las postulaciones, pero hubo filtrados muy importantes, muy fuertes, donde se revisaron los expedientes de los postulantes desde sus promedios académicos, desde su trayectoria profesional, para ver quiénes sí, quiénes no pasaban, ¿no? Estos requisitos de idoneidad. Después de eso, pues hubo una entrevista también muy rigurosa. Varios compañeros que hicimos el ejercicio, no me dejarán mentir, con preguntas técnicas, evaluadas y además de todo, grabadas. Si alguien tiene alguna duda de las cualidades técnicas de los postulantes, busque su entrevista, vea cómo respondió a preguntas técnicas. ¿Tiene o no las calificaciones para ser juez o jueza? Yo los invitaría a que, como ciudadanos, estudiantes de derecho, miembros también del gremio, pues revisáramos también quiénes son y cómo defendieron, ¿no?, su idoneidad frente a estos comités. Luego de pasar este segundo filtro, ¿no?, técnico, la insaculación. Sí. Ahí muchos compañeros también se quedaron, tristemente, algunos muy competentes, pero la insaculación fue con el objetivo de empatar el número de cargos, de cargos o candidaturas posibles con los postulantes idóneos, con una pues sencilla razón de no todos podemos ir a boleta, ¿no? Y ahí la suerte intervino evidentemente, pero es la suerte. En los tres poderes, digamos, haciendo este mecanismo. Pero finalmente, después de estas etapas, miren, técnicas de suerte, será la ciudadanía, las personas, quienes van a elegir a los próximos jueces federales de este país. Entonces van a ser las personas, un escrutinio público de evaluación de perfiles y de ahí la importancia de que pues comuniquemos de qué se trata, qué está en juego este próximo 1 de junio eh, y que comuniquemos los perfiles, que nos acerquemos también nosotros como ciudadanía informada a ver quiénes son estos jueces y estas juezas. Pero entonces, ¿qué jueces queremos? ¿Qué jueces necesitamos? ¿Cómo, como ciudadanos, hacemos este ejercicio de evaluación pública, de evaluación técnica? Lo voy a poner en términos tal vez muy sencillos y luego tal vez un poco no tan sencillos. Yo cuando platico con las personas, digo, pues
Cuando nosotros hacemos una elección cuando tenemos un problema y queremos un consejo, ¿a quién nos acercamos? ¿Y por qué nos acercamos a esa persona? Nos acercamos a una persona que sabemos, pues, que es ética, que es empática, que nos va a escuchar, que tiene ciertas cualidades de carácter, que nos hace confiar, ¿no? Eso lo hacemos pues en la escuela, con las asambleas de padres de familia, en las iglesias, con los clérigos, en nuestras comunidades. Vamos a quien podemos, en quien confiamos. Esto no es muy distante. Empecé un poco la charla diciendo que los jueces resolvemos problemas, desde problemas sencillos hasta problemas muy complejos. Entonces, ¿a quiénes queremos? ¿Quiénes van a resolver nuestros problemas? Nuestros problemas de pensiones alimenticias, de divorcio, de pelearnos por un territorio, una propiedad. Pues yo creo que queremos personas éticas, ¿no? Básicamente y elementalmente queremos perfiles éticos, pero también queremos perfiles competentes, perfiles que tengan la capacidad también, hay casos sencillos, pero hay casos también complejos en el derecho, que puedan entender a las dos partes, las complejidades de ambas partes. Y yo diría, en esta elección entonces también vamos a elegir qué visión de la justicia queremos, a qué visión de la justicia aspiramos. Con esto me refiero, ahora sí en términos un poco no tan sencillos, a la filosofía judicial. ¿Quiénes son estos jueces y juezas? ¿Qué valores sostienen? ¿Cómo interpretan las normas? ¿Cómo interpretan el derecho? ¿Cómo le van a dar sentido a estos derechos humanos? Y frente a eso tenemos dos opciones. Y es válido que nosotros elijamos cualquiera de las opciones que queramos. ¿Queremos jueces conservadores o queremos jueces liberales? Jueces, pues formalistas, que les interesa mucho la técnica, el proceso, que ven el proceso un fin, o queremos jueces progresistas, que quieren darle soluciones sustantivas a los problemas, entrarle de lleno a los conflictos y ofrecer una respuesta. Queremos jueces estancados en el pasado, en las reglas del pasado, en las prácticas del pasado, o queremos jueces que vean al futuro. Y aquí me tengo un poco con una reflexión muy interesante. Justo acabamos de platicar que decían la tradición y el futuro. Y yo creo que los jueces nos enfrentamos un poco a ese dilema. Los jueces y las juezas estamos entre las fuerzas del pasado, del presente y del futuro. Me explico. Los jueces tenemos que seguir nuestros precedentes, es decir, lo que resolvimos anteriormente. ¿Por qué? Pues porque queremos estabilidad y seguridad jurídica y certeza. Nosotros como litigantes queremos llegar ante un juez, un tribunal que ya sabemos que le va a dar las mismas respuestas a las mismas preguntas. Si no, el sistema sería un caos si no tenemos esa predictibilidad, ¿no? Entonces, los jueces, por supuesto que tenemos que tener deferencia al pasado, a lo que resolvimos previamente, porque eso nos da seguridad jurídica, certeza. Pero, por supuesto, tenemos que resolver el caso que tenemos enfrente. Y muchas veces las respuestas que dimos anteriormente no sirven para resolver lo que tenemos enfrente. Y no solo eso, también tenemos que mirar al futuro, porque nuestras decisiones, como les dije en un principio, que creamos derecho, van a servir para resolver los casos que vengan. Van a servir también como instrumento pedagógico para los estudiantes, pero eh, miran al futuro, la modernidad, el cambio. Los dos valores son importantes, la tradición, la progresividad, el pasado, el futuro. Estamos entre estas tensiones y tenemos que conciliarlas. En ocasiones se justificará cambiar de precedente, ¿no?
Les comento rápidamente un caso de la Corte, ¿no? Muy recientemente discutíamos el caso del aborto y los mismos ministros que están ahora como integrantes lo negaban, ¿no? Decían, no hay un derecho a la interrupción del embarazo por parte de las mujeres. Muy recientemente, el año pasado, esa doctrina, esas decisiones cambian para reconocer que es profundamente injusto meter a la cárcel a una mujer que decide abortar o que enfrenta esa decisión de abortar, terminar con un embarazo. Hay un cambio que tiene que ser justificado. Eso es también lo que vamos a elegir. Entre jueces anclados, arraigados en el pasado, que le dan mucho peso a las decisiones del pasado, y juezas que tal vez miran de frente o quieren también responder a las exigencias sociales del presente y también con miras al futuro. También podremos responder la pregunta, ¿qué jueces queremos? ¿Qué jueces necesitamos? Jueces que nos sigan hablando en este lenguaje oscuro, barroco, técnico, que ni nosotros como juristas entendemos, o jueces y juezas que quieran hablarle de frente a la ciudadanía con lenguaje claro. El derecho no es complejo. El derecho es sentido común. El derecho es justicia. Claro, hay instituciones y conceptos técnicos que utilizamos, usucapión. Bueno, expliquémoslo con lenguaje claro, llano, en una decisión judicial y breve, breve. Esto es también comunicación. Y es una de las formas, podría ser una de las formas de acercar el derecho a la ciudadanía. Entre estos dilemas nos encontramos cuando vamos a tomar esta decisión. ¿Qué jueces queremos? ¿Qué jueces necesitamos? Yo creo o yo quiero una justicia con equidad. Cuando hablo de justicia con equidad, me refiero a entender, comprender que sí todos somos iguales, pero no venimos de donde mismo. Muchas personas por sus vulnerabilidades, por su discriminación histórica, por sus condiciones de pobreza y marginación, no pueden acceder al sistema de justicia de igual manera que lo podría acceder una empresa. Esto es evidente. Con esto no me refiero a torcer la ley ni a darle siempre la razón a la persona vulnerable, sino de equilibrar la cancha de juego para entonces sí poder impartir justicia. Lo otro no es justicia. Lo otro está hecho de tal manera que siempre va a refrendar el garantizarle a una parte, la parte más privilegiada, que va a ganar. Yo creo una justicia con equidad y con sentido social, pero también con responsabilidad institucional, en el sentido de que los jueces, ya dijimos, creamos derechos, somos uno de los poderes del Estado, pero no podemos ir solos. El Poder Judicial no puede ir por un lado y la sociedad por otro. Tenemos que ir juntos en el cambio social. Tenemos que ver, entender, mirar el México en el que vivimos y sus demandas más sentidas. No podemos mantenernos o seguir aislados de la sociedad, de la gente. Ese fue el llamado de la reforma judicial, acercarnos a la sociedad. No podemos responder a las críticas que se nos hicieron. El vecino está peor, las fiscalías están peor, el poder judicial local está peor. Puede ser verdad, pero nos estaban reclamando de nuestras propias acciones. No podemos responder con lo que otros hacen y no es nuestra responsabilidad. Lo que sí es nuestra responsabilidad es mirar de frente a la ciudadanía y trabajar por esa justicia. ¿Qué jueces queremos? ¿Qué jueces necesitamos? ¿Qué visión tienen estas personas postulantes? ¿Qué visión de la justicia? Y esto quedará pues en manos ciudadanas, la justicia que queremos y necesitamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, magistrada Ana María Ibarra Holguín. Vamos a abrir un lapso de 10 minutos para preguntas. Quienes quieran participar. A ver, la joven estudiante. Los cuadernos de jurisprudencia que usted coordinó se han mostrado como herramientas didácticas y fáciles para conocer procedentes de la Corte. Ahora bien, de esa experiencia, ¿qué aprendió usted que pueda trasladarse a la elaboración de sentencias? Muchas gracias por la pregunta. Sí, la verdad que mi experiencia en el Centro de Estudios Constitucionales fue muy bonita, me llena de mucho orgullo. Los cuadernos de jurisprudencia, precisamente eso, intentaban, ya veo que ya los conoces, acercar el derecho a la gente, porque explicamos en estos cuadernos, y todavía existen, están en la página del Centro de Estudios Constitucionales, acerca el derecho a la gente, las decisiones a la gente, porque están escritos de forma pues muy clara. Hay un problema, cuál es la pregunta, cuál es la respuesta y cuál es la justificación. Eso es lo que hacemos en los cuadernos de jurisprudencia. A eso deberíamos aspirar en las sentencias, en las decisiones judiciales, a dar con esa claridad, no darnos, ir a dar todo un rodeo, una explicación a lo que se nos pregunta. ¿Qué se nos pregunta como corte? ¿Qué está en juego? ¿Y qué le vamos a responder a la gente? Y de forma sencilla, de forma clara que nos podamos entender. Creo que esa es una lección que aprendimos ahí en el Centro de Estudios Constitucionales. Ok, muchas Gracias. gracias. No, a ti. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Como exdirectora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte y profesora universitaria, ¿qué papel considera usted que tiene la academia en la impartación de justicia? Gracias también, muy importante pregunta. Es muy importante porque la academia es como un faro de luz. Primero porque sirve, ¿no? En las facultades para guiar, sirve para criticar las decisiones judiciales, sirve como guía. Y yo creo que los juzgadores, al tener ese faro, esa guía, tenemos que estar formados en la mejor teoría para dar las mejores respuestas prácticas. Entonces, yo la verdad veo en la academia esa luz. Creo que nos falta mucho en la Academia Mexicana de avanzar en los problemas reales de nuestro país y no estar como pues discutiendo tanto sobre filosofía, sobre problemas no prácticos, ¿no? Por eso en el Centro de Estudios Constitucionales lo que intentamos es generar doctrina útil, doctrina sobre derechos de las mujeres, discriminación, derecho de familia, derecho de daños, cosas que les sirvieran a los litigantes, a los estudiantes y sobre todo a los justiciables. Sí, para mí hay que formarnos en la teoría para dar las mejores respuestas prácticas. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, magistrada. Mi pregunta es, a partir de la reforma judicial, que se llevará a cabo el 1 de junio, ¿qué deberán hacer los nuevos jueces con las causas de improcedencia que siguen vigentes? También muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que repensarlas a la luz de lo que queremos lograr, ¿no? Que es impartir una justicia de fondo, sustantiva, ver qué causas de improcedencia se sostienen. Muchas causas que están en la ley de amparo han sido interpretadas y reinterpretadas, no sé cuántas jurisprudencias puede haber de una sola las causales de improcedencia al juicio de amparo. Tenemos que hacerlo más ágil, más sencillo, que cualquiera lo pueda entender, que sea práctico. A veces en sesión de tribunal colegiado estamos discutiendo media hora entre magistrados acerca de
cómo interpretar, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, cómo el justiciable va a entender si su asunto es o no procedente. Tenemos que hacer del amparo un medio de tutela de los derechos humanos ágil, rápido, accesible. Creo que hay mucho por ahí que hacer en materia de interpretación y de accesibilidad. Gracias. ¿Qué tal, magistrada? Buenas tardes, un gusto tenerla aquí con nosotros. Eh, Comenta como un aspecto negativo el que solo podían participar miembros del Poder Judicial Federal para magistrado, ¿no? Para ser postulado. ¿Por qué usted lo coloca como un aspecto negativo? Gracias. Sí, es una importante pregunta, porque yo creo que el Poder Judicial es muy importante, porque como dijimos, resuelve nuestros problemas, dicta la justicia de este país. Y yo creo que debe haber diversidad, entonces, de todo tipo y de diversidad ideológica. Si manteníamos un poder que recogía a los suyos, a los mismos, con los mismos virtudes, pero también los mismos vicios, pues íbamos a tener siempre una misma respuesta. Yo creo que integrar, ¿no?, a otros sectores, a litigantes, académicos, enriquece la función. A mí me gusta mucho estar en un tribunal colegiado porque aprendo mucho de mis pares todo el tiempo, al discutir, al escuchar sus puntos de vista, su experiencia. Creo que eso enriquece la función, la diversidad, el escucharnos, el ser empáticos también con otras posturas y posiciones. Por eso creo que podría haberse enriquecido el Poder Judicial si abrimos, ¿no? Como se hizo, a más sectores de la sociedad, que mantenernos como a los jueces, ¿no? A los magistrados. Además, dije masculino porque así es el Poder Judicial Federal actualmente. Buenas tardes. Se ha hablado mucho de la distancia que existe entre el Poder Judicial y la ciudadanía. ¿Qué cree que podamos hacer para disminuir esa brecha? Gracias. Pues un poco lo que hemos hablado durante la plática. Primero, escuchar a la gente. Yo creo que eso, ¿no? Es muy importante. Entender el país en el que vivimos, entender sus causas más sentidas, sus verdaderos problemas, su diversidad, sus necesidades, sus obstáculos para acceder a la justicia. Luego, resolver o juzgar con perspectivas. Está la perspectiva de género, es muy importante, que nos obliga a ver, por ejemplo, la vulnerabilidad en que se puede encontrar una mujer frente al hombre, a su esposo, a su agresor. Pero hay otras perspectivas, también la de interculturalidad, que nos hace mirar con empatía, por ejemplo, entender las causas de las personas indígenas, de los pueblos y comunidades, la perspectiva de diversidad de género. Es decir, el que podamos entender todas nuestras diferencias y los obstáculos que tenemos para lograr una igualdad real y un acceso a la justicia. Creo que el poder visibilizar estos obstáculos nos puede llevar a hacer una justicia más accesible y por tanto real. Eso, y bueno, lo que hablaba, ¿no? Del lenguaje, de cómo nos comunicamos, de si hacemos del amparo un recurso efectivo. Hay mucho, mucho para hacer para acercarnos a la ciudadanía. Buenas tardes. Como secretaria de estudios y cuenta de la Corte, ¿cuál es el precedente donde ha participado que ha tenido más impacto en su carrera? Esa sí es una pregunta difícil. Voy a hablar de tres que se me vienen muy rápido y lo voy a hablar muy rápido. El caso de la guardería ABC fue un caso que nos tocó recién cuando llegamos a la corte, que me impactó muchísimo porque nos tocó escuchar a los padres de familia hablando de cómo perdieron a sus bebés en un incendio. Eso pues, yo creo que nunca voy a poder olvidar. Eh,
pues sí, ¿no? De sus dificultades, de todo lo que vivieron. Luego, el proyecto de la sentencia de aborto, que en ese momento fue rechazado por 4 votos en la sala, nos quedamos solos completamente, pero que luego sirvió como eh, el antecedente para construir los derechos de las mujeres. Y lo voy a decir muy claro. Si a las mujeres no se nos da el derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestra autonomía y nuestros futuros, no somos iguales. No vamos a ser iguales. Tenemos que pasar por reconocer esa igualdad y esa autonomía de las mujeres. Y otro caso que me viene a la mente, pues el caso del Mayan Palace, donde se otorgó una sentencia millonaria a las víctimas. Un chavo que estaba nadando en un hotel, no estaba nadando en un hotel, estaba en un kayak y se cae a un lago artificial. Nadie se esperaría que el lago estuviera electrificado, ¿verdad? Pues por una negligencia el hotel fallece y el hotel se quería pues hacer pato, para decirlo muy claro. Y pues ahí estudiamos todo el derecho de daños, que yo creo que es una de las áreas del derecho que puede avanzar muchísimo para dejar que México sea un país donde todo pasa y no pasa nada, ¿no? Sino que el culpable pague y cumpla ahí donde más le duele, que es en el bolsillo. Así de rápido me vienen esos 3 casos. Gracias a todos los jóvenes que participaron con sus inquietudes. Voy a hacer el uso de la voz a la licenciada Cristina Vera Loya para que haga una reflexión sobre esta ponencia. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para el Colegio de Abogados. Y pues de su charla de este día, que ha estado muy interesante, porque nos está mostrando una perspectiva distinta de lo que gran parte de nuestro gremio y a lo mejor muchos alumnos tenemos de lo que es la reforma judicial. A lo mejor algunas equivocadas y a lo mejor otras con alguna perspectiva de posibilidades amplias, pero lo cierto es que nos hace falta mucha información respecto de esta nueva reforma judicial. Y es muy interesante la postura de usted como magistrada y aspirante en el sentido de preocuparse por el tipo de justicia que se le quiere brindar a nuestro país. En relación a qué jueces, magistrados, impartidores de justicia queremos, pues yo creo que todos queremos jueces que sean empáticos, jueces que se apeguen a una realidad social en la que vivimos, que eso es algo muy importante. Como bien dijo, mucho tecnicismo no nos lleva muchas veces a alcanzar el objetivo de esa impartición y por lo tanto nos quedamos a veces muy cortos, ¿no? Nosotros como abogados postulantes a veces nos cuesta un poquito de trabajo poder sensibilizar a los jueces cuando no cumplimos con sus expectativas de los escritos con demasiados formulismos y todo este mecanismo que debemos utilizar aún, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos jueces con mucha sensibilidad, necesitamos jueces muy empáticos, necesitamos jueces que estén dispuestos a ponerse la camiseta y a entender, no nada más en perspectiva de género, sino en otras muchas áreas, ¿no? Que quizás no han alcanzado el nivel que nosotros como litigantes buscamos, que puedan tener una buena comunicación con nosotros, que nos puedan escuchar, porque muchas veces no nos escuchan. Hay jueces que están en su cubículo y ya, ¿no? Y de ahí no los podemos sacar. Entonces, esa parte es bien importante y la verdad me da mucho gusto escuchar que usted trae propuestas muy interesantes, que esta reforma judicial no es tan fallida como muchas personas tenemos esa creencia porque no tenemos la información. Creo que es importante difundir más porque no tiene la difusión suficiente de cómo es que esta reforma va a elegir a sus nuevos juzgadores. Y pues felicitarla por ese trabajo al que usted está
independientemente de que se está postulando, es un trabajo de información que usted está dando a la ciudadanía, a los litigantes, para que podamos conocer esas partes que no, los órganos impartidores no nos los están proporcionando, ¿no? Y sepamos a qué vamos. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz a la maestra Daniela Suárez para un comentario. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, agradecerle de nuevo a la magistrada Ana María Ibarra. Es un lujo poderla tener aquí en la Universidad Cristóbal Colón, después de conocer su trayectoria, su trabajo y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Creo que un aspecto muy relevante de la conferencia de la magistrada Ana María es poner sobre la mesa qué fue lo que originó esta reforma. Y como lo mencionaba la licenciada Vera Loya, esta distancia, esta brecha que existe o que actualmente se le ha señalado al Poder Judicial entre la ciudadanía, ¿no? La justicia realmente ha sido distante y creo que ahí es uno de los principales retos que tenemos. Tomando las palabras de la magistrada Ana María, este 1 de junio lo que está en juego es la justicia y me parece que con la ayuda de las y los ciudadanos, pues tendremos que elegir a los perfiles éticos, con sentido social, equidad, responsabilidad social, pero también perfiles muy competentes. Muchísimas gracias. Eh, para finalizar, pues agradecerle a la magistrada su disertación académica. Se ve la experiencia y tanto en el campo de la práctica dentro del Poder Judicial Federal, en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales colegiados, pero también como académica, ¿no? Tratando de hacer temas que han sido íconos en resolverlos, hacerlos accesibles al entendimiento, ¿no? Eh, recuerdo un libro, Carl Oliver Crona, Lenguaje Jurídico y Realidad, ¿no? Que el lenguaje jurídico no tiene que ser tan complejo para que nada más lo entendamos los abogados, pero tampoco tan sencillo para que pase a ser un lenguaje tan poco técnico, o sea, tiene que ser un punto intermedio de entendimiento, ¿no? Para que lo tenga la sociedad y penetre y se comprendan cuáles son las reglas del juego. Y desde luego, hay cosas que históricamente, dándonos o no cuenta, hemos hecho violando los derechos de los demás, ¿no? Entonces, a nombre de esta universidad, magistrada, muchísimas gracias por su ponencia. Bien, bienvenido. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los asistentes.